medicamento genérico, la calidad ha sido determinada en función de la calidad, no tiene nada que ver con la curva de concentración plasmática en el tiempo, la calidad tiene que ver con los distintos ingredientes de la formulación, con la estabilidad, eh, con los otros aspectos, no con la curva de concentración, una vez que se administra, y en un medicamento innovador, el registro para su comercialización depende de los estudios de seguridad y eficacia que realiza el fabricante. Y por eso que en los genéricos, estos tienen menor costo porque se ahorran esos estudios, porque solo se hace el estudio de bioequivalencia con el que podemos decir que los dos son igualmente eficaces y seguros para el paciente. No sé si hay preguntas con respecto a esto. No, me pregunta. Ah, ya. Aquí yo les di un ejemplo nosotros conversamos en clase de un ejemplo del xilitol, que es un excipiente que es tóxico para los perros y que en ese caso uno tiene que tener cuidado de que no contenga eso. Y si nosotros necesitáramos un medicamento que la formulación está excipiente, nosotros tendríamos que hacer una magistral, porque en el magistral uno indica los distintos componentes del medicamento. En este caso, a lo que apuntaba yo con esta pregunta es que los excipientes sí tienen una función. No es que modifiquen una función en el organismo, sino que tienen una función en el sentido de que por algo están en el medicamento y es para que el medicamento llegue a donde tiene que llegar, en la cantidad que nosotros necesitamos y en la velocidad que nosotros necesitamos. Por eso que puse esto de las funciones en los otros componentes, ¿ya? Y obviamente que el ketoprofeno es el que tenía la función antiinflamatoria, que va a modificar una función en el organismo. Y nosotros, sí, la lactosa y este talco serían excipientes, ¿cierto? Que tienen una función, pero no modifican algo en el organismo. Entonces, si el paciente tiene problemas con la lactosa, nosotros tenemos que buscar una alternativa que no tenga lactosa y la forma de asegurarnos de eso es una receta con fórmula, o sea, un medicamento que haya sido con fórmula magistral, ¿cierto? Con una receta magistral, porque en el caso de un medicamento similar, nosotros no sabemos, ustedes si miran el prospecto, no saben si tiene este excipiente o no, ¿ya? Porque la diferencia, nosotros dijimos, la diferencia entre un innovador y un genérico, una copia, pueden ser los excipientes en términos de cuáles son, pero también podrían ser los mismos excipientes y que la diferencia se diera por la calidad de los excipientes, por la marca, por alguna técnica de elaboración. Entonces, que no sea el mismo, que no sea, o sea, no significa que estas copias y genéricos van a tener distintos excipientes. Por lo tanto, yo no me voy a ir a la segura con otra formulación que esté disponible en el mercado. ¿Ya? Y obviamente que la C y la D no tenían nada que ver porque lo que nosotros necesitamos, o sea, no es alérgico al ketoprofeno, que es el que tiene la función farmacológica. Pues entonces, no es que nosotros tengamos que cambiar el ketoprofeno. Nosotros tenemos que buscar una alternativa que no tenga este excipiente. Y la forma segura no es con la receta magistral. No sé si hay dudas con eso. No, profe. ¿Perdona? ¿No? Ah, ya, súper. Yo pensé que sí. Genial. Profesora, una consulta. Me quedó duda con la última alternativa. ¿Por qué no podría ser? Porque, ¿cuál es el fármaco? Es por O sea, pero el... ¿qué perdón. Dice, mismo fármaco, sí, nosotros necesitamos el mismo fármaco, pero nosotros vamos a solucionar, por ejemplo, si yo encontrara, porque uno de estos excipientes, la lactosa podría estar en más de una formulación. ¿Y por qué yo por ejemplo, en más de una forma farmacéutica? Porque yo cambiando la forma farmacéutica me voy a asegurar que no tenga el mismo excipiente. Yo podría tener el mismo excipiente en dos formas farmacéuticas. Ah, ¿Cachai? ya, ya, ok, ¿Sí? ya. Sí, ahora sí Bacán. conecté, ya, sí. Ya. Súper.
¿Qué significa que dos medicamentos sean intercambiables? Nosotros dijimos, la idea de este estudio de bioequivalencia era que nosotros pudiéramos asumir que los dos tenían la misma eficacia y seguridad en el paciente, ¿ya? Que tienen la misma función pero distinto principio activo, no, porque nosotros, de hecho, esta prueba de bioequivalencia era el mismo principio activo, ¿se acuerdan? Y si es el mismo principio activo, probablemente la misma función, que los excipientes que contienen no son tóxicos para el paciente, eso no aplica en este caso, y que tienen distinto principio activo, pero el mismo mecanismo de acción, de nuevo, dentro de las cosas que nosotros necesitábamos para hacer esta prueba de bioequivalencia, era que tuvieran el mismo principio activo. ¿Ya? ¿Preguntas? Parece que no. Sí que sigamos. No, pasa la siguiente. Ujú. Aquí, ¿qué elementos podría considerar la biofarmacia para la optimización del tratamiento? Nosotros dijimos que la biofarmacia llegaba hasta hasta la absorción. De ahí para adelante, nosotros nos olvidamos de lo excipiente, nos olvidamos de la técnica de elaboración, entonces esto era liberación-absorción. Entonces, ¿qué elementos podría considerar la biofarmacia? El efecto de la vía, sí, la vía de administración, y el pK sub A del fármaco sobre la distribución del medicamento. La distribución ya no nos importa lo excipiente, así que es algo que ve la biofarmacia, así que no aplica. El efecto de la forma farmacéutica y el pH del medio sobre la excreción, excreción ya no nos importa la biofarmacia. Lo mismo la D, el efecto del pK sub A y solubilidad del fármaco sobre la biotransformación del fármaco. Ya biotransformación, los excipientes no nos importan, la biofarmacia se preocupa solo de la primera parte. Y efectivamente el efecto de la forma farmacéutica y el tamaño de la partícula sobre la absorción del fármaco sí es algo que compete a la biofarmacia. Así que si hay preguntas, ya, no vamos, no vamos. Ahí te pasé la siguiente. Ah, esta es mía. Sí, Ah, pues genial. sí, queda una mía por ahí. Ya, esta pregunta es una de las que eliminamos. La puse de todas maneras, pero esta pregunta está eliminada. Dice que implica que un medicamento se maneje con control de saldo. Al parecer no quedó tan claro que este control de saldo no se hace con todos los medicamentos. O sea, eso sí les quedó súper claro. Pero más allá del control de saldo y más allá de que sea un medicamento controlado, hay muchas formas de controlar los medicamentos. Puedo hacerlo con receta retenida, puedo hacerlo con control de saldo, puedo hacerlo con restricción a quien se les vende el medicamento. Pero el hecho de que sea control de saldo tiene, y parece que esto no hicimos mucho énfasis en la clase, que era una forma de controlar el uso del medicamento. ¿Ya? Aquellos medicamentos que tienen regulación con control de saldo, como por ejemplo los opioides, la morfina y sus parientes, los tranquilizantes, los estupefacientes, los antipsicóticos, etcétera, el hecho es que se les cuente cuánto se administra, porque más allá de que se lo puedan robar, que se puedan robar todo, que es un medicamento controlado, hay diferentes formas de controlarlo, o que el distribuidor esté obligado a mantener saldo en la bodega, que no tiene nada que ver, es que esos medicamentos pueden ser utilizados como drogas de abuso. ¿Ya? Incluso les dije, pueden ser utilizados por drogas de abuso por los profesionales o por cualquier persona. La venta ilegal, la venta informal, en la cuneta, en internet, es importante. Por lo tanto, todos estos medicamentos que son control de saldo es porque es como una forma de proteger a la población del, del fármaco. ¿Ya? El que sea un medicamento controlado es redundante, porque le estoy preguntando, ¿qué implica un medicamento de control de saldo? La respuesta es redundante, están contestando con la misma pregunta, pero sin embargo esa fue la que marcaron, ¿ya? Entonces, bueno, como no fue correctamente abordada, la pregunta la eliminamos. Muy pocas personas la contestaron de forma correcta. ¿Alguna pregunta de lo que, más allá de si está eliminado o no, alguna pregunta acerca de los conceptos de esta pregunta?
¿Profe? Profesora, Sí. ah, tú dale primero. Eh, yo tenía una duda porque estaba entre la C y la D. En la Estaba entre C, esas dos, no sabía cuál era. lo que pasa es que lo que dice la C es que el distribuidor esté obligado a mantener un saldo en la bodega. Eso no es así. Mantener un saldo en la bodega quiere decir que el distribuidor siempre tiene que tener medicamento para vender. Y eso no figura en ninguna obligación del reglamento farmacológico, el del reglamento de fármaco, de la ley de fármacos. Lo Ya, que, lo que dice la ley es que tiene que haber un stock para que la población pueda comprar, pero si el stock se acaba hay que esperar unos días para que llegue de nuevo, porque puede haber mucha venta de algún producto. Ya no necesariamente va de la mano a que sea un medicamento controlado. Eso, el que tengan que estar estoqueados con innovadores o con bioequivalentes, qué sé yo, eso es una cosa general, independiente del control que tenga el medicamento. Profe, entonces ahí tendría que decir en vez de distribuidor, el comprador. No, pues el comprador tampoco está obligado a mantener un saldo. El comprador, el que compra, perdón, se me movió la alternativa. El que compra, compra lo que necesita, deja la receta, eh, o sea, le entrega la copia de receta al que le vende, se queda con una copia, la otra se entrega al SAT, pero eso se me va a acabar, pues, y si se me acabó, se me acabó, pues cuando se me acabe compro más, pues, pero yo estoy comprando lo que voy a ocupar, en el fondo. Ah, Claro, es inaceptable ya, que se fuera a trabajar con cabra y decir, oh, no traje ketamina. Es para que te echen de la pega, ¿ya? Pero no necesariamente te obliga a que tú tengas que, este reglamento no te obliga a que tengas que tener la ketamina. La práctica profesional te dice que tenés que tener los materiales que necesitas, ya, ¿ya? que lo confundí con el ejemplo que dio de, por ejemplo, de que siempre el que compra tenía que estar como con la hojita que diga cuántos compró, para qué lo usa, no sé qué. Entonces Ah, claro, pero eso es pensé que tenía para que relación caches con que no te eso. lo robaste. Eso es para Ah, que sepas que ah, lo que tú ya. andas trayendo lo compraste porque eres un veterinario y lo vas a ocupar en tales partes donde tú dices que lo vas a ocupar. Pues yo dije, ya, compré un frasco y me pillan con 20. La primera sospecha es que la venta es ilegal, po, que lo tengo para vender. Es como andar con unos cohetes de marihuana. Hasta dicen, andáis con un kilo. Es distinto a que andéis con, ¿te fijáis? Pero esa receta, la que uno tenía que andar trayendo, lo que les conté a estos chicos que fueron a Isla Pascua, ellos tenían que ir con esto porque si los paraban y le veían que iban con 10 o 12 frascos de ketamina, tenían que tener alguna constancia que decían, mira, la compré en un distribuidor autorizado y tengo el cuestión y lo voy a usar en tal parte y para allá voy. ¿Te fijas? Y no se los quitan ni los meten presos. ¿Ya? Por Ah, eso es. ya, ya. ¿Ya? Gracias. Ya. La pregunta siguiente dice, ¿qué significa que un medicamento tenga una condición de venta libre? Esta no les dio ningún problema, que es aquel medicamento que no exige receta. Siempre, todo tiene una indicación de posología definida. Todo, no importa lo que sea que compren, cualquier producto farmacéutico va a tener una indicación posología, va a tener una indicación de cómo se tiene que administrar. Que no produzca daño al paciente, eso es falso, porque todo puede producir daño, ya sea por el medicamento o por una condición individual del paciente, y que el medicamento puede ser administrado en animales productores de alimentos porque no tienen periodo de resguardo, tampoco es así. El que tenga una condición de venta libre pueden tener eh, alguna restricción, ¿ya? Pero lo que sí es que la venta libre dice que no necesita una receta. Puede tenerla porque ustedes cuando prescriban van a prescribir de todo, venta libre, controlado, etcétera, pero no se las van a exigir. Acuérdense que en la receta no solo va lo que les vende, sino que también va la indicación de posología, ¿ya? Y la duración del tratamiento, todo. ¿Alguna pregunta con esta, con la 9? Seguimos entonces. ¿Cuál es el factor limitante de una receta magistral? Aquí la pregunta es a la inversa, aunque se asuma que se trata de cápsula. Les dije para que no se estuvieran complicando con otras formulaciones. El hecho de la asepsia no es importante. Ya los preparados orales, del momento que ustedes los abren, ya no son asépticos, pero no importa porque nada de lo que comemos es aséptico. Em, el hecho de que tengan la dosis para ese paciente y que no pueda ser utilizado en otro no es una limitación, porque en la definición del cómo me van a preparar lo que yo quiero para ese paciente.
Uno manda una receta magistral o uno pide preparar una receta magistral para un paciente, no para otro. ¿El tutor adquiere solo la cantidad de cápsulas que se va a tener en el tratamiento? Sí, eso también es así, te hacen el tratamiento exacto, ¿ya? Y que dure un mes. O sea, si tú vas a pedir una formulación de vitamina D en que quieres que te preparen una cápsula por 8 semanas para administración semanal y el tratamiento dura 2 meses, cuando tú mandes a hacer la receta magistral te van a dar 4. Cuando se te acabe la última vas a hacer las otras 4, porque no podían hacerlas por más de un mes, ¿se acuerdan? No podía tener más de un mes, la farmacia no puede guardar stock, así que la limitante aquí la limitante es el tiempo que demora en preparar las cápsulas y que podría retrasar el inicio del tratamiento, por ejemplo. En el caso de la ivermectina, aquí le estaba pidiendo que desparasitaran un chancho, creo, sí, un chancho de 80 kilos. ¿Alguien tuvo problema con este cálculo? Sí, ¿Sí? Ya, si yo tengo que tener 300 microgramos por kilo para 80 kilos, voy a necesitar 24.000 microgramos, ¿cierto? Son 300 por 80. 3 por 8, 24, más 3, 0, 24.000 microgramos. Si esos microgramos yo los paso a miligramos, me quedan 24 miligramos. La presentación comercial de la ivermectina es al 1%. Eso significa que tengo 1 gramo en 100 ml de producto, 1%, y que si yo voy simplificándolo, ¿cuánto me queda? En 10 miligramos por ml. Entonces, si yo tengo 10 miligramos por ml, en un ml, 10 miligramos en un ml, 24 miligramos en cuántos ml, y eso me da 2,4. ¿Sí? creo. Lo que yo les decía, lo que tienen que hacer es transformar los miligramos, la unidad a lo que esté en la presentación comercial para poder hacer homologable la cosa. ¿Ya? Este era el gato que teníamos que darle un jarabe. ¿Ya? Aquí teníamos que dar, también es un juego de números. El gato pesa 5 kilos, tengo que darle 3 veces al día 20 miligramos por kilo. Entonces necesito 100 miligramos por cada administración. Al día necesito 300 miligramos, ¿cierto? Y la formulación trae 250 miligramos en 5 ml. Tengo que darlo 3 veces al día. Entonces tengo que ver cuántos ml por día necesito y eso multiplicarlo por 10 para ver si me alcanza, porque una vez que se reconstituye el frasco, llego a 50 ml. Entonces, cuánto tengo que dar por cada vez? Aquí les tenía 2 preguntas. Dice, la dosis para cada administración, que iba a 2 ml. Entonces, si tengo 250 miligramos en 5 ml, 100 miligramos en X ml. Eso me da 2 ml. Entonces, tengo que dar 6 ml al día. Por 10 días son 60 ml. Entonces, con un frasco no me alcanza. Tengo que comprar 2. Tengo que decir que le vendan 2. ¿Ya? ¿Sí Profe, o no? disculpe. Sí. Es que me ¿Verdad? atrasé en la pregunta, la 10, la de la receta magistral. Va. ¿Ya? La D, ¿por qué no se consideraría como un factor limitante tampoco? Porque va a tener el tratamiento completo para el animal. No le va a sobrar ni le va a faltar. Que era el Ah, problema ya. que nos ocurría cuando hacíamos las cajas de ketoprofeno, que te sobran 7 comprimidos, te sobran 2 comprimidos. ¿Te fijas? Aquí lo que te dan es lo justo y necesario para que, para que se complete el tratamiento. ¿Ya? Si ese tratamiento dura más de un mes, vas a tener que ir de nuevo a preparar el medicamento.
por eso. ¿Y algún Bueno, problema con los jarabes y los 5 ml y los 2 ml por gato? Ya, esta es una pregunta netamente conceptual de los que están ahí. Las vitaminas antiácidos y rubefacientes tienen venta libre y los corticoides son los únicos que tienen venta, además de tener la condición de ser una receta simple retenida. ¿Ya? No porque sean de abuso, hay casos en que sí puede haber cierta adicción en humanos, pensando por el manejo de dolor, porque hace que uno se sienta súper bien, pero tienen la receta retenida porque tienen muchos efectos adversos en el uso crónico. Entonces se retiene y obliga entonces a que el paciente vaya a control para que le den una nueva prescripción. Ya. La que sigue, ¿qué parámetros farmacocinéticos consideraría, ya tenemos que apurarnos, consideraría para la elección de un antimicrobiano en tratamiento de un paciente? Natalia, te toca. Ah, Natalia está sin micrófono, parece. ¿se nos murió? Perdón. Ahí está. Sí, que como estaba tosiendo lo apagué. Mm. Nosotros lo conversamos en clase. Yo le mostré unos gráficos que estaban medio raros, pero les conté cómo esto podía, cómo influía. Les di los ejemplos de un grupo de medicamentos y nosotros, dependiendo del VDA, el medicamento permanece más en la circulación, en el compartimento central, ¿cierto? O se va más a tejidos periféricos, por lo tanto, si nosotros estamos tratando algo en el pericardio, queremos que esté en el compartimento central y eso depende del VDA. Y en el caso del porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, eso limita o no, o sea, limita, dependiendo del grado, se ve más limitado o no, de cruzar las membranas, ¿cierto? Y eso permitiría tratar la infección dentro del pericardio. Yo no sé si ahí hay dudas, porque lo vimos el mismo ejemplo. No sé cómo les fue ahí. Me parece Ah, que no hay súper. pregunta. La que sigue. Ya, la biodisponibilidad menor al 35%, que menos del 35% de la dosis administrada llega a circulación sistémica, ¿cierto? Cuando se administra el medicamento vía oral, hay una parte que va a ser absorbida en el intestino, una parte que no, probablemente, y luego pasa por el metabolismo de primer paso, donde una parte va a ser metabolizada y no necesariamente después va a ser el compuesto activo. Entonces, eh, con esos dos procesos significa que menos del 35% va a llegar como tal a circulación sistémica. Aquí que sea el innovador o no, no habla de que la biodisponibilidad sea menor al 35% porque podría, si estamos hablando de un bioequivalente, en ambos casos sería la misma biodisponibilidad, ¿cierto? Porque nosotros hacemos este estudio de bioequivalencia, que el 35% de la dosis administrada se metaboliza antes de alcanzar la circulación sistémica. No, nosotros estamos hablando de lo que llegó a circulación sistémica, ¿cierto? De lo que no se metabolizó, de lo que fue absorbido, y que el 65% del mismo fármaco administrado vía endovenosa alcanza la circulación sistémica. Cuando administramos un fármaco vía endovenosa, el 100% del fármaco alcanza la circulación sistémica. Así que eso no tiene nada que ver. No sé si hay preguntas. ¿No? Sigamos, perfecto, sigamos. Esta era la otra Ya, esta la eliminada. eliminé. Sí, aquí me eliminé, no había ninguna correcta.
eh, que el volumen de distribución aparente nos indica dónde permanece principalmente en sangre, ¿cierto? Porque está en equilibrio y hay una parte que va a ser distribuida y la otra no, pero un menor volumen de distribución aparente significa que el fármaco permanece en mayor proporción en la circulación sistémica y en menor proporción en compartimentos periféricos, ¿cierto? Y ninguna de esas era correcta. Pero yo creo que se dieron cuenta, al eh, tiro. sí. Sé que era fácil, pero me confundí nomás. Tratando de hacer la respuesta correcta, me equivoqué. ¿En cuál de los siguientes escenarios relacionados a la funcionalidad de la glicoproteína P se podría observar un menor efecto del fármaco en el paciente? Cuando, si estamos hablando de absorción, cuando el fármaco es absorbido en menor cantidad, cuando yo tengo una mayor funcionalidad de la glicoproteína P, hay situaciones donde los pacientes tienen una sobreexpresión de esta glicoproteína, y si hay una mayor glicoproteína que tiene esta función de flujo, está expulsando, está devolviendo el medicamento al lumen, ¿cierto? El intestino, por lo tanto, una menor concentración del fármaco va a ser absorbida, va a tener una menor concentración en sangre, y ya sea donde actúe el fármaco, si tengo en sangre, o sea, en compartimento central o periférico, yo voy a tener menores concentraciones que lleguen al tejido blanco. No sé si hay alguna duda con eso. Si yo tuviera un menor número de de glicoproteína P, sería al revés, ¿cierto? Yo tendría mayor efecto. Claro. Podría tener mayor efecto. A ver, hay algo en el chat. ¿Por qué no es la B, pregunta? ¿Por qué no es la B? Ay, perdón. ¿Qué pasa si yo tengo una disminución en la funcionalidad? Porque se acumula en la sangre. Si hay una disminución en la funcionalidad de la glicoproteína P, sí, entra una mayor cantidad en la sangre. Y si yo quiero que el fármaco actúe en un compartimento periférico, ¿qué pasa con la funcionalidad de la glicoproteína P en el compartimento periférico? Por ejemplo, en la barrera hematoencefálica. ¿El fármaco dónde va a estar? Si la glicoproteína P, que siempre va a cumplir la misma función, esté donde esté, y yo la tengo en la barrera hematoencefálica o en otro tejido que está, en otro órgano que está protegido. ¿Qué va a pasar con el medicamento? ¿Va a penetrar más la membrana o la barrera o no? ¿Se me va a acumular en la sangre o se me distribuiría más? ¿Qué pasaría? Si la glicoproteína P no cumple su función y el fármaco entraría con mayor facilidad eh, a los tejidos circundantes, lo que haría que Entonces, el efecto sea mayor. sí, po, justamente, justamente. Es- Perfecto. Eso es. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Esa no era la pregunta, pero Sí, sí. Ah, esa era, ¿cierto? Ya. mm. Ya. La siguiente pregunta había un enunciado para responder tres. El enunciado dice: enrofloxacino es un antimicrobiano que en el hígado por fase 1 da origen a un metabolito ciprofloxacino, también con efecto antimicrobiano.
La conversión a cipro no es completa y se indica que cerca de un 40% de la dosis administrada se elimina como enrofloxacino y el resto como ciprofloxacino. O sea, habría una conversión de un 60% hacia cipro. O sea, hacia cipro y otros metabolitos que no tienen actividad biológica. Todo se elimina por vía urinaria. Se describe también que enro y cipro son inhibidores enzimáticos de una familia de las enzimas citocromo. Entonces, cuando yo les pregunto en un paciente insuficiente hepático cuál sería la mejor opción de tratamiento y por qué, la respuesta va dirigida a que sea el ciprofloxacino. Porque si yo le administro enrofloxacino, una fracción del enrofloxacino se va a eliminar como tal, ¿cierto? Y la conversión a ciprofloxacino va a ser menor. Si bien es cierto, los dos tienen actividad antimicrobiana, el hecho de que yo esté forzando el hígado a tener un paso metabólico, quiere decir que ya la cinética o ya que en lo que deriva toda esta cinética va a ser un efecto clínico comprometido. Y cuando hay una infección, necesitamos que el antibiótico alcance concentraciones para poder hacer el efecto. Entonces aquí la respuesta era de administrar ciprofloxacino porque dará menor carga metabólica al hígado, ya que no necesita fase 1 para actuar. El enrofloxacino como tal sí necesita fase 1, pero para eliminarse igual necesita pasar por fase 1. ¿Ya? La C es la correcta que no responde la pregunta, porque dice enrofloxacino porque al ser activo no es necesario esperar la conversión del metabolito actuando más rápido que el ciprofloxacino. Es cierto que no necesitamos la conversión y que el efecto antibacteriano va a estar inmediatamente, pero también se va a empezar a eliminar. Entonces, si no tenemos el refuerzo por el cipro, la terapia va a estar entorpecida. ¿Ya? La D es la definición de metabolito activo de ciprofloxacino y la A dice que da lo mismo porque los dos tienen el mismo efecto farmacológico. eh, mm, no lo estamos diciendo. Hay metabolitos que son más activos que la parental, hay veces en que la droga parental es más activa que el metabolito. No estoy dando esa información, así que no hay información para poder marcarla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esta? ¿Cómo se clasifica ciprofloxacino entonces como un metabolito activo? Esta pregunta tampoco tuvo problema. Asumiendo que el efecto inhibidor enzimático es dependiente de la dosis, ¿cuál de los dos antibióticos debería tener mayor magnitud de efecto inhibidor enzimático en un paciente al que se le administra enrofloxacino? Y el mayor efecto inhibidor debería darse al enrofloxacino. Acuérdense que el proceso de inhibición es rápido. ¿Ya? Ba- Basta con que la droga pase por el hígado o por el intestino para que empiece a bloquear las enzimas. No necesita una conversión. Distinta es el inductor, que es lento, ¿ya? Pero el inhibidor es rápido. Él bloquea rápidamente a las enzimas. Por lo tanto, si yo pienso en que el ciprofloxacino va a tener mayor magnitud de efecto inhibidor, es equivocado por dos cosas. Uno, porque es menor la concentración a ENRO y la otra es que se va a demorar más en establecer un efecto inhibidor, por rápido que se establezca, porque las concentraciones de ciprofloxacina van aumentando de a poquito, ¿ya? Por lo tanto, y asumir que los dos tienen la misma magnitud de efecto inhibidor, eh, no hay información para eso. Aquí estamos planteando la hipótesis de cuál de ellos debería tener ese mayor efecto, ¿ya? Profe, ¿cuál era Sí, la 19 que no alcancé a compararla con la que perdón. había puesto? La C. Todos Ya, tienen profe, sus gracias. hojitas, ¿cierto? Las mandé una por una, ¿sí? Todos tienen sus hojitas. Sí, profe. Ya. El objetivo de la fase 1 de biotransformación, decíamos que era aumentar la polaridad de los principios activos para que pudieran ser eliminados, ¿ya? Para que pudieran ser excretados por las vías urinario biliar, que eran las principales. Generar metabolitos inactivos es una de las cosas que ocurren. Inactivar moléculas es lo mismo que la de abajo.
y disminuir la distribución de los principios activos es una consecuencia de esto de la mayor polaridad, pero no siempre se puede disminuir. A veces hay que tiene que pasar como 50 veces por el control, pero es una consecuencia de la C. Entonces, es generar metabolitos de mayor polaridad, ¿ya? O más hidrosolubles, que es lo que hablamos también. Así entonces los metabolitos son solubles entonces en agua y pueden ser eliminados por cualquiera de las vías que les mencioné. Esta es una pregunta que se clasificó como difícil, pero vamos a verla. Esta trata de la interacción de medicamentos. Dice, la cinética de un fármaco A puede verse afectada por un fármaco B. Entonces, entre A y B hay una interacción farmacológica. B induce el metabolismo de A. O sea, si yo doy B, A se metaboliza más rápido. Y además les estoy diciendo que ambos fármacos son de estrecho margen de seguridad. Entonces, antes de ver las alternativas, A y B son de estrecho margen de seguridad. Necesito poco rango para manejar las dosis. El riesgo va en que si yo aumento la dosis de agua, aumento la dosis de B, el paciente se me intoxica fácil. Pero estoy dando B, que lo que hace es aumentar la eliminación o la biotransformación de A. Y quiere decir que A va a disminuir más rápido las concentraciones plasmáticas y se va a eliminar más rápido y va a disminuir el riesgo en el paciente. Va a tener un efecto farmacológico menor. Por lo tanto, si yo veo todas esas alternativas, estoy diciendo que el medicamento aumenta su actividad biológica, no, los fármacos no cambian su actividad biológica, lo que cambian son las concentraciones plasmáticas que pueden dar efectos de mayor magnitud, pero el fármaco va a actuar siempre igual. La posibilidad de que el paciente se intoxique con el medicamento B aumenta. No, el medicamento B no lo estamos tocando. Él es el que está afectando a la y lo que está haciendo es disminuir las concentraciones. Por lo tanto, la C que dice que la probabilidad del paciente de que el paciente se intoxique con A es menor. Es así porque A está con menor concentración plasmática, entonces se está eliminando más rápido. Y la última, que era la falsa, que dice que la cinética de eliminación de A cambia de una cinética de primer orden de orden cero. Si son fármacos de estrecho margen de seguridad, lo más probable, no está en el enunciado, pero estoy yéndome un poco más lejos de la pregunta, me está diciendo que A y B podrían tener cinéticas saturables, que son las de orden cero. Si yo aumento el metabolismo de uno de ellos, puedo cambiarla desde saturable a no saturable, al revés. Y ahí sí podría haber habido una disyuntiva en las alternativas. Pero el hecho de que yo esté bajando las concentraciones plasmáticas del fármaco A, la estoy llevando a una cinética de primer orden, ¿ya? Que es la que no se satura y la que se puede eliminar sin problema. ¿Por qué no hay cómo sacar el medicamento? No entiendo, Sebastián, ¿me puedes aclarar? Eso era para la pregunta de la doctora Forno. Ah, ¿Cómo? Perdón. No, es que eso era una respuesta a la pregunta que hizo la doctora, ah, porque ya, dijo era que una si no hay proteína, o sea, glicoproteína P, no hay cómo sacar el medicamento de la célula, eso. A eso iba. ya, ok. Ah. Después dice, cada especie animal expresa una cantidad diferente de isoformas de enzimas citocromo 450. Generalmente se asume que mientras menos enzima hay en el hepatocito, menos se biotransforma el principio activo. Dependiendo del índice terapéutico, esta situación puede ser beneficiosa o no. Claro, porque si el índice terapéutico es muy bajo y no hay enzima, no es algo que queremos, ¿cierto? En el caso del gato, especie que dispone de una alta concentración de la isoforma que metaboliza el paracetamol, ¿por qué entonces se intoxica el gato? Si tiene enzima para metabolizarlo, en fase 1 estamos hablando. Y se acuerdan que yo les conté, les puse el ejemplo del gato que juntábamos, conjugación, fase 2, fase 1, etcétera. Lo que ocurría ahí era que la fase 1 en el gato, al no conjugarse el paracetamol, em, se metabolizaba por fase 1, para la que hay mucha enzima. Y esa enzima genera un metabolito tóxico. Y ese metabolito que era muy oxidado, yo dije incluso el gato se oxida entero, eh, se genera por fase 1, al no haber fase 2, un metabolito con alta capacidad, con capacidad oxidante.
¿ya? Y eso es lo que oxida la hemoglobina, oxida el hierro, oxida todo, la célula, rompe los glóbulos rojos, deja la escoba. O sea, puede haber mucha enzima para metabolizar una molécula, pero lo que va a mandatar si eso es bueno o es malo es la molécula que se origina desde ese paso metabólico. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Cuál de los siguientes? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Una pregunta con la anterior? Ya, ¿cuál de los siguientes procesos, perdón, cuál de los siguientes procesos de eliminación urinaria de un principio activo predomina en los fármacos? Hidrosolubles, quiere decir que no han sido, que no se metabolizan y que están en la sangre porque no pueden pasar a los tejidos, que además son de bajo peso molecular, pero que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas de un 99%. El proceso entonces de eliminación que determina la eliminación de este principio activo es la secreción tubular, porque para que fuera filtrado debería estar no unido a proteínas plasmáticas, porque la albúmina es una proteína muy grande que no es capaz de pasar por los poros para poder ser filtrada, ¿ya? La reabsorción ya está en el lumen, ya está lejos, ya está separada de las proteínas. Por lo tanto, no es un proceso que participe en esta primera etapa. Por lo tanto, la secreción tubular es el proceso limitante. La B. Después, en relación con la pregunta anterior, que estábamos hablando acerca de proceso de eliminación urinaria de principio activo, ¿cuál es el factor limitante que determina que el fármaco no se excrete? Y yo siempre les dije varias veces, tanto para el hígado como para el riñón, aquí hay dos condiciones para que el órgano funcione. Tiene que haber flujo, que está dado por la cantidad de sangre que le llega al órgano, y al mismo tiempo la presión. Por lo tanto, un paciente deshidratado, hipotenso, las vías excretoras de fármaco en este caso, están con baja función y todo lo que nosotros administremos se va a acumular en el individuo. Por eso es tan importante que en los pacientes críticos o en los pacientes que incluso no están gravemente deshidratados, reponer el déficit de hidratación es clave y tiene que ser de las primeras medidas que se utilizan, porque si no hay flujo suficiente y no se regula la presión, no se va a producir orina y no se van a eliminar fármacos por esa vía, o no le va a llegar suficiente sangre al hígado y va a empezar un proceso de hipoxia oxidante que tampoco le va a permitir excretar fármacos ni nada que esté en el organismo. ¿Ya? Por eso eran las dos, A y B. Esta era una pregunta conceptual en que yo preguntaba qué era la vida media de eliminación y qué era el tiempo que transcurría para disminuir la concentración plasmática de un fármaco a la mitad, por ejemplo, de un fármaco, de un radioisótopo, de cualquier cosa. ¿Ya? El tiempo que transcurre entre administraciones de un medicamento, eso se llama ritmo horario o intervalo de dosificación. El tiempo que transcurre para que un animal complete el tratamiento, pues, no sé, pues se llamará tiempo de duración del tratamiento. El que transcurre después de terminar un tratamiento y faenar al animal, eso es el periodo. Así que la única definición aquí que era la C. La que sigue dice, ¿por qué un medicamento administrado por vía oral podría no ser absorbido? Y de nuevo, acá habían dos situaciones. Una, porque es una base débil. Las bases débiles en pH alcalino se alejan mucho del pK y están expuestos a la destrucción por el ácido. Si fuera un ácido débil, estaríamos aumentando su absorción, pero estamos hablando de una base débil que son destruidos. En ese caso, ¿qué habría que hacer? Formularlo con un recubrimiento entérico o cambiarse a una vía parenteral donde nos saltemos este compartimento ácido. Es que la molécula sea polar, va de la mano con lo mismo. El hecho de que sea polar no le permite atravesar membranas a menos que tenga un transportador, pero moléculas polares que yo les dije que se dan, por ejemplo, en cerdo y ave, en que uno daba los antibióticos a veces junto con el alimento o junto con el agua para tener un efecto local, usar una vía enteral para tener efecto local, esa justamente es la condición de que no se absorban. En el caso de las apolares se absorben y A y B eran las correctas, la letra D de dedo.
Chuta, se me estaba pasando la hora. ¿En cuál de las siguientes situaciones la vía intraperitoneal es la de elección? ¿En cuál de las siguientes situaciones la vía intraperitoneal es la de elección? Y es para realizar diálisis peritoneal. Cuando hay peritonitis séptica, no necesariamente vamos a estar administrando fármacos directo al peritoneo. Podría hacerse un lavado peritoneal, qué sé yo, pero no es la vía por la cual uno administra más antibióticos. En el caso de la ruptura de intestino, está todo el contenido intestinal vertido en el abdomen, así que ahí eso es solución quirúrgica y de nuevo con lavado peritoneal. Y en caso de deshidratación severa, todos los mesos y todo lo que va cerca del intestino está severamente eh, dañado, así que podríamos hacer un estado de hidratación, pero va a ser mucho más, como está hipóxico todo, no va a ser una buena vía para absorber cosas. Entonces, de las opciones que están ahí, la vía intraperitoneal va dirigida a la diálisis. En el caso de, perdón, ¿por qué en animales de producción, como bovinos, por ejemplo, se prefiere utilizar la tabla del cuello como sitio de administración? Se los dije en más de una oportunidad que lo que hace es que evita entonces dañar los tejidos que van a consumo humano. Siempre hay residuos en los sitios de administración, siempre quedan residuos o hay daño, porque los medicamentos son irritantes y pueden producir un daño, un daño ya sea visual o un daño químico en las carnes. Si no, la otra posibilidad es que se genere una acumulación de residuos en esos tejidos. Por eso siempre se ocupa la misma parte, que es la tabla del cuello, y así esa parte no entra, o sea, no se maneja como un alimento de consumo em, comercial, como un alimento comercial. Y la última pregunta, que habla de que en animales de producción, como aves, por ejemplo, ¿cuál es la vía de administración más común para fármacos antibacterianos? Y esta era la vía oral. Como les decía, y se administran por agua o por alimento los fármacos. Pueden ser antibióticos, pueden ser vitaminas, etcétera. Bien, bien, vamos, les voy a dar un recredito muy cortito hasta las 12:15 y ahí volvemos.